Magistrada, buenos días, buenas tardes. ¿Quiere que pruebe yo el audio para hacer un mensaje de prueba de anunciando la sesión? Buenos días a todos los que nos siguen en nuestra página oficial del Tribunal Electoral de Veracruz. En breves momentos dará inicio la sesión pública correspondiente al 22 de octubre del año en curso. Muchas gracias también a quienes se unen a nuestras plataformas de Facebook. En breves momentos daremos inicio.
Buenas tardes. Siendo las 13:04 del 22 de octubre de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 6 recursos de apelación con las claves de identificación, nombres de la persona actora y responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, le solicito por favor dar cuenta con el proyecto de los recursos de apelación número 14, 16, 17, 18, 19 y 20, todos de este año turnados a la ponencia a su cargo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor magistrado. Saludo a todos los que nos siguen a través de la sesión virtual. Y en este momento quisiera yo personalmente dar la cuenta de este asunto que ahora resolvemos y que por cuestión de turno tocó al suscrito hacer este engrose y que es en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Jalapa. Previamente establecer los hechos y las consideraciones que se ponen a su consulta, señores magistrados, me gustaría comenzar mi participación haciendo una puntual aclaración que tal y como lo acredité y lo voté en la sesión pasada, la postura de la ponencia a mi cargo era de oponerme al sobreseimiento de diversas demandas presentadas por algunos actores, porque desde mi perspectiva no se surtían los efectos jurídicos de la notificación automática para acreditar este acuerdo impugnado de manera íntegra y que había sido hecho del conocimiento de los partidos políticos. No obstante que yo estuve y me opuse precisamente a ese sobreseimiento, también manifesté que desde mi perspectiva ningún fin práctico conllevaba o que ningún cambio jurídico podría tener el analizar el fondo de los asuntos, porque al final consideraba que después de hacer un análisis, el cual hice yo por mi cuenta, consideraba que la respuesta iba a ser la misma, que era la confirmación del acto reclamado. No obstante, sí consideraba que en aras de garantizar la justicia, sí teníamos que dar respuesta a todas y cada una de las puntuales observaciones que nos hacían. Ahora bien, una vez aclarado este punto y siguiendo lo ordenado por la Sala Regional Jalapa, al resolver el expediente SXJRC 9/2020 y sus acumulados, nos ordenaron que este tribunal atendiera la totalidad de los agravios esgrimidos por la parte actora, lo cual se pone a consideración en los siguientes términos. En los recursos de apelación que en esta sentencia se analizan, los actores señalaron en sus argumentos los siguientes agravios. El Partido de la Revolución Democrática señala que se aplica de forma retroactiva el artículo transitorio tercero del decreto 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En el concepto del partido inconforme, ello lesiona sus derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Además, también refiere que se violan en perjuicio del partido recurrente los principios de supremacía constitucional en términos del artículo 133 de la Constitución Federal y, por tanto, aduce necesaria la inaplicación del artículo tercero transitorio del decreto número 580 al contravenir el artículo 41 de la Constitución Federal. Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional aduce que es incongruente el artículo tercero transitorio del decreto número 580
en lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos porque su vigencia inicia para el proceso electoral 2020-2021 conforme al decreto 576 y no a la entrada en vigor del decreto 580. En su opinión, el acuerdo impugnado omite agotar el principio de exhaustividad de interpretación sistemática de los decretos 576 y 580 y por ello de forma errónea interpreta y aplica los artículos 1 y 3 transitorio. También aduce que se violencia el principio de nulidad al incurrir en la desatención de disposiciones constitucionales, legales, así como diversos acuerdos del Consejo General del OPLE y violenta disposiciones contenidas en el decreto emitido por el Congreso del Estado de Veracruz. También refiere que se vulneran las bases constitucionales que permiten el acceso al financiamiento público en perjuicio de los partidos políticos nacionales como entes de interés público. Y en concepto del Partido Revolucionario Institucional, esto es debido a que la modificación de la fórmula para calcular y asignar el financiamiento a los partidos políticos nacionales en el Estado, al pretender ser aplicada respecto al financiamiento otorgado a los partidos políticos nacionales, vulnera los derechos adquiridos. Por su parte, el Partido Acción Nacional refiere que el artículo 3 transitorio del decreto número 580 de ninguna manera obliga al OPLE a modificar las cifras para la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias, por lo tanto, utiliza una indebida fundamentación y motivación, pues contraviene lo señalado en el artículo 3 transitorio de la Constitución local, lo que al efecto lo transcribe. Aduce vulneración al principio de anualidad presupuestal al dejar intocadas las administraciones presupuestales de este año y, en su caso, conforme al nuevo método, programar el nuevo presupuesto para el año 2021. También refiere una vulneración a los artículos 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 72, párrafo 3 de la Constitución Política Local y el artículo 6 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. Señala la aplicación retroactiva de las disposiciones establecidas en los decretos 576 y 580 de la Constitución Política y Código Electoral, ambos de Veracruz, y establece que se trata de una violación determinante para el desarrollo del proceso electoral 2020 o su resultado final. También aduce vulneración a derechos adquiridos e invoca la inaplicación del artículo 3 transitorio del decreto 580, ya aludido. Por otra parte, los partidos Podemos, Cardenista y Todos por Veracruz refieren en esencia que el acuerdo impugnado adolece de una indebida fundamentación y motivación, lo anterior porque la consideración 25 del acuerdo impugnado para calcular el monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que corresponden a los partidos políticos locales se fundó equivocadamente en el artículo 51, párrafo primero, inciso A, fracción primera de la Ley General de Partidos Políticos, cuando lo correcto era dar aplicación a las reglas del artículo 50 del Código Local Electoral. Además, sostienen que el cálculo del financiamiento para actividades específicas de dichos partidos se realizó conforme a lo previsto en el artículo 51, párrafo primero, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, debió efectuarse aplicando la fórmula establecida en el numeral 50, apartado C del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Ellos refieren que esto es así porque la autoridad responsable distribuyó el financiamiento para actividades específicas de manera análoga en que se distribuye el financiamiento público ordinario, es decir, el 30% lo repartió de manera igualitaria y toda vez que los partidos locales de reciente registro no cuentan con votación en la elección de diputaciones próxima pasada, decidió cancelar el acceso a los dichos recursos, que era el 70% del financiamiento público. En ese sentido, también aducen que al haberse aplicado erróneamente la Ley General de Partidos Políticos para el cálculo del financiamiento público para actividades específicas, la responsable privó de manera injustificada de una cantidad que era correspondiente al periodo de agosto a diciembre, lo que significaba que por el error de cálculo e indebida fundamentación se les dejaba de suministrar una cantidad importante de manera mensual. Ahora bien, señores magistrados, como podemos ver y atendiendo al ordenado por la Sala Regional Jalapa y al poder hacer un análisis de todos y cada uno de los agravios expresados por las partes, podríamos señalar que en esencia los partidos políticos refieren como agravios, primero, la indebida fundamentación al basarse el acto impugnado en el artículo 3 transitorio del decreto que reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, contradictorio con el 3 transitorio de la Constitución Política Local. Refieren también como otro agravio la ilegalidad del acuerdo OPLE 051, mismo que se emitió en cumplimiento a este artículo 3 transitorio. Impugnan también una indebida fundamentación al aplicársele a ciertos partidos locales la Ley General de Partidos Políticos, cuando en su decir se les tenía que haber aplicado el Código Electoral para el Estado de Veracruz.
los partidos nacionales invocan la vulneración de las bases constitucionales que permiten el acceso a financiamiento público en perjuicio tanto de los partidos políticos nacionales como de entes de interés público, contemplan las fracciones primera, segunda, inciso A del artículo 41 de la Constitución Federal. También refieren que debido a la modificación para la fórmula para calcular y asignar el financiamiento a los partidos políticos nacionales, al pretender ser aplicada para el año 2020, les vulnera los derechos adquiridos y finalmente solicitan la inaplicación del tercero transitorio del decreto que reforma, adiciona, derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio La Llave al controvertir el artículo 41 de la Constitución Federal. Aquí, señores magistrados, en efecto, como se ha podido ver y dar cuenta de los agravios, por cuestiones de metodología y de técnica jurídica, comenzaremos en esta propuesta que hoy pongo a su consideración a analizar los agravios relativos a los partidos locales en los que refieren que se debió aplicar a su favor la Ley General de Partidos Políticos y no el Código Electoral. En ese sentido, cabe mencionar, como ya se dijo anteriormente, los partidos locales sostienen que el cálculo del financiamiento para las actividades específicas se realizó conforme a lo previsto por el artículo 51, párrafo primero, inciso C, de la Ley General de Partidos Políticos. Pero ellos dicen que lo que tenía que haberse hecho por parte del OPLE era aplicar la fórmula que establece el numeral 50, apartado C del Código Electoral de Veracruz. Ellos refieren que esto es así porque la autoridad responsable distribuyó el financiamiento para actividades específicas de manera análoga a la reforma en que se distribuye el financiamiento público ordinario. Es decir, el 30% lo repartió de manera igualitaria y el 70% para los partidos con una base de elección previa. Ahora bien, la propuesta que realizo en estos momentos, señor magistrado, es estimar infundado este agravio, y esto lo hago teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 41 de la Constitución Federal respecto a que nos dice que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas específicas para su intervención en el proceso electoral, sus derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Asimismo, de acuerdo con lo expuesto por los preceptos 50 y 51 del Código Electoral actual, en la parte que nos interesa refiere que el cálculo para el financiamiento para los partidos políticos locales se va a realizar conforme a lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos, mientras que para los partidos políticos nacionales será de acuerdo a lo señalado por la normatividad local. Eso es lo que refiere nuestro código. Ahora bien, esto, desde mi perspectiva, encuentra justificación en el artículo número 116, fracción cuarta, inciso G, de la Constitución Federal, en la cual se expone el régimen de las elecciones locales, se tiene que ajustar a las bases establecidas en la propia Constitución Federal y las leyes generales en la materia, las cuales garantizarán que los partidos políticos reciban en forma equitativa el financiamiento público para sus actividades. En este contexto, por cuanto hace la ley reglamentaria en la materia, con fundamento en el artículo 73, fracción 29-U de nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión tiene las facultades para expedir leyes generales, por lo que promulgó la citada Ley General, que en su artículo primero señala que esta ley reglamentaria es de orden público, de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos nacionales y locales, así como también distribuir competencias entre la federación y las entidades en materia como lo son las prerrogativas de los partidos políticos, entre las que se encuentran el tema del financiamiento público. Por ello, la Ley General de Partidos Políticos regula el financiamiento público para institutos políticos nacionales y para los locales, así como su asignación conforme a los criterios y principios contemplados en los artículos 41, fracción segunda y 116, fracción cuarta, inciso G, contenidos en la Constitución Federal. Por tanto, creo que el OPLE estaba obligado a fijar su financiamiento conforme a sus fórmulas y porcentajes que prevé el artículo 51 de la Ley General, al no estar dentro del ámbito de la libertad configurativa de las entidades y por ende no resultaba aplicable el numeral 50 del Código Electoral de Veracruz. Por tanto, los partidos políticos locales nuevos sí tienen derecho a recibir financiamiento público, pero por el equivalente al 2% del monto total del financiamiento público que para el sostenimiento de actividades ordinarias corresponden a los partidos locales por los meses de agosto a diciembre. De la misma forma, es aplicable el cálculo del financiamiento para actividades específicas,
mediante la aplicación de la fórmula del 30% igualitario y 70% proporcional a su votación, fundándose esto en el artículo 51, párrafo primero, inciso C, fracción primera de la Ley General. Y es por ello que se estima que dicho agravio resulta infundado. Ahora bien, quisiera referirme al agravio relativo a la legalidad que refieren los demás partidos políticos cuando refieren que hay una contradicción entre los artículos transitorios de la Constitución local y el Código Electoral de Veracruz. En este sentido, señores magistrados, los partidos nacionales señalan una aparente contradicción de normas entre la Constitución local y el Código Electoral de Veracruz, específicamente entre los artículos terceros transitorios. El agravio se propone infundado, esto debido a que con motivo de la reforma constitucional, el primero transitorio señaló que entraría en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el 23 de junio siguiente. Aunado a que el tercero transitorio refirió que las modificaciones legales podrían publicarse a más tardar el último día del mes de julio de 2020 y se aplicarían para el proceso electoral 2020-2021. Por su parte, la reforma al Código Electoral señaló en su transitorio tercero que el organismo público local electoral de Veracruz reintegraría la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado a partir de la entrada en vigor de la disposición de los recursos estatales del ejercicio presupuestal 2020, que conforme al nuevo método de cálculo para la asignación de financiamiento público y demás ajustes presupuestales resultaran legalmente no aplicables. Cabe referir que al momento de la entrada en vigor de la actual Constitución, el Código anterior señalaba que el proceso electoral iniciaría en noviembre del año previo a la elección, es decir, en noviembre del año 2020, cuestión que fue modificada al reformar el Código para preverse que el proceso electoral iniciaría en enero de 2021. Es claro que el precepto constitucional es genérico al referirse a las modificaciones legales que tendrían impacto en el proceso electoral, aunado a que es claro que el constituyente lo que pretendía era que las adecuaciones se implementaran desde el año en curso en el que ordinariamente iniciaría el proceso electoral. En ese sentido, creo que no debe perderse o de interpretarse de manera tajante en el aspecto de que forzosamente debe entenderse que debe aplicarse para el proceso electoral. Creo que aquí tiene que considerarse que al ser transitorio tercero, el decreto 580, posterior al 576, es el último que debe aplicarse en virtud de que se trata de una disposición que surgió con posterioridad al primer decreto. Por lo cual, aplica el criterio cronológico de solución de antinomias que nos dice que la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente y por tanto ceder ante la nueva, sin que sea obstáculo que en el caso nos encontraremos frente a normas jerárquicamente distintas, pues el hecho de que hayan sido emitidas por el mismo ente que fue el Congreso del Estado robustece la voluntad del legislador de que fuera el decreto 580 el aplicable al caso. Ahora, finalmente, quiero referirme a un agravio en el que los partidos refieren la irretroactividad de la ley, vulneración a derechos adquiridos y al principio de anualidad, con lo que cuestionan la constitucionalidad de dicha reforma y en consecuencia la inaplicación del artículo tercero transitorio. Este es un tema muy interesante en el que sí quisiera permitirme hacer unas reflexiones que desde mi punto de vista he estado analizando. Es un tema muy interesante, un tema muy complejo, pero creo que al final de cuentas, aquí los partidos políticos nacionales refieren una vulneración a sus derechos adquiridos, así como al principio de anualidad y a la retroactividad de la ley derivada del artículo tercero transitorio del Código Electoral, y en consecuencia nos están solicitando su inaplicación. Aquí yo sí quisiera ser muy puntual, porque es un tema muy complejo, y quisiera ser muy preciso en señalar y comprender esta necesidad de poder realizar un análisis constitucional de los asuntos que son sometidos a nuestra consideración, porque sí tenemos que ser muy puntuales para efecto de poder cumplir con las exigencias que nos refiere el artículo 17 constitucional, que nos obliga o nos exige esta atención personal a cada asunto en particular con todos sus detalles para poder dictar un fallo que efectivamente sea lo más apegado a derecho posible. Aquí yo, señores magistrados, quisiera comentar que antes de poder entrar al análisis de este estudio, de este agravio, sí es importante establecer que en nuestro sistema jurídico mexicano, como todos sabemos, en el mes de junio del año 2011, se dio una reforma en materia constitucional, en materia de derechos humanos y amparo, donde ya se estableció esta posibilidad de realizar un control constitucional para ciertos asuntos en específico en dos vertientes.
Aquí hablamos de que existe el control de estos actos de forma constitucional, tanto de manera concentrada como de manera difusa. Es decir, anteriormente a esta reforma se establecía que solo existía un solo control constitucional, que era el que realizaban los órganos autorizados del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, por ahí se encontraba perdida en la Constitución otro artículo que también suponía que los jueces locales podían realizar un control difuso. Sin embargo, siempre hubo esta disputa hasta que se da esta reforma del año 2011, en donde nos decían, y donde ya se ha pronunciado la Corte y los tribunales, que tratándose del poder, del control concentrado constitucional para poder entrar a analizar la constitucionalidad del asunto, este control concentrado es una facultad que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación, con todas las vías directas de control que ellos tienen, como lo son las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto. Sí, esto para que sean estos juzgadores constitucionales quienes determinen si el planteamiento jurídico que se les propone se ajusta o no se ajusta con las disposiciones que se consagran en la Constitución. Esto es en aras de preservar el principio de supremacía constitucional y es el primer control que existía en nuestro país para efecto de ver cuestiones constitucionales. Por otro lado, derivado de esta reforma del año 2011, tenemos que se estableció este control difuso para que efectivamente todos los demás jueces en el país, dentro de los procesos ordinarios, pudiéramos dilucidar el conflictos o los conflictos que fueran puestos a nuestro conocimiento con base en los hechos, argumentos, pruebas, alegatos de las partes, donde se tendría que analizar la legalidad del debido proceso y el acceso a la impartición de justicia, y con ello poder decidir, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, si al aplicar un dispositivo en lugar de una ley secundaria, es decir, se tendría que poder decidir sobre esta constitucionalidad de las leyes para poder resolver los casos concretos y de nuestra competencia. Es decir, existen las dos vías. La diferencia de estos dos medios de control constitucional, que son el concentrado y el difuso, es que el primero es competencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio. Y por lo tanto, la controversia va a consistir en determinar si la disposición de carácter general que están impugnando es o no es contraria a la Constitución y los tratados. Mientras que, por otro lado, el control difuso que se hace entre los tribunales locales, como es el nuestro, aquí el tema de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad no va a integrar la litis, porque esto únicamente se va a limitar a la materia de legalidad y por ello el juzgador puede o no desaplicar la norma. En el caso que ahora nos ocupa, como yo ya lo mencioné anteriormente, también en mi intervención, aquí de las constancias que obran en el expediente y de los agravios vertidos por los propios partidos políticos nacionales, se advierte que este tema que ellos están pidiendo que el tribunal conozca en control difuso, ya fue sometido a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, porque en un primer momento estos partidos acudieron ante la Suprema Corte de Justicia para interponer una acción de inconstitucionalidad, que son las 241, 242, 243, 248 y 251 del 2020, que fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia y fueron presentadas por los partidos PRD, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Unidad Ciudadana. Y también están las acciones de inconstitucionalidad 148 y 150 diagonal 2020. ¿Sí? Entonces, aquí como podemos ver, estos partidos nacionales ya impugnaron a través de unas acciones de inconstitucionalidad, las que acabo de referir, y en ellas ellos impugnaron lo siguiente: el decreto 580 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171 ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Y también impugnan el decreto 576 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. De la misma forma, de acuerdo al artículo
68, párrafo segundo de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, se señala que cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con las cuestiones y conceptos de validez. En este sentido, sí me gustaría manifestar que no solamente se promovieron las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, sino que el ministro instructor, en este caso, de estas acciones, los ministros instructores de estas acciones de inconstitucionalidad, ya solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión jurídica con la finalidad de aportar elementos que abonen al esclarecimiento del alcance y comprensión de los conceptos o instituciones que pertenecen al ámbito particular del derecho electoral y de ese modo auxiliar en la orientación del ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de los preceptos legales. Esto es, desde el 20 de agosto desde el mes de agosto se solicitaron opiniones a la sala superior para efecto de que la Corte resolviera el mismo tema que ahora nos están poniendo a conocimiento de este tribunal, pero ahora a través del control difuso. Aquí es importante que podemos advertir que los partidos políticos están impugnando a través de dos vías diferentes la inconstitucionalidad de un mismo acto, lo cual desde mi perspectiva considero que no alcanzan a surtirse los parámetros técnicos metodológicos necesarios para que nosotros en calidad de tribunal local podamos realizar un control difuso de esta constitucionalidad. ¿Por qué? Porque creo que tendríamos que respetar los límites jerárquicos que establecen los artículos 1 y 105 de la Constitución Política Nacional. Es decir, tendríamos que esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia lo conducente en cuestión abstracta, porque de lo contrario se podrían generar sentencias contradictorias. ¿Por qué digo esto? Aquí, como podemos verlo, las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Suprema Corte, ellos hablan que están constreñidas, que es inconstitucional esta reducción de las prerrogativas que tuvieron como partidos políticos y también atacan el artículo 3 transitorio del Código Electoral, por lo cual son los mismos actos que efectivamente nos están controvirtiendo. Aquí yo sí quisiera ser muy puntual, que desde mi perspectiva al caso concreto, el legislador estableció dos vías para poder atacar la constitucionalidad de los actos reclamados. Una por el control abstracto y otra a través del control difuso. ¿Por qué? Porque en el control abstracto se requerían ciertos requisitos específicos para poder ir, como en este caso, en la materia electoral, a una acción de inconstitucionalidad. No cualquier ciudadano, no cualquier ente podía acudir o estaba legitimado para acudir en esa vía. Por eso se crea y se abre la opción del control difuso. Pero eso, desde mi perspectiva, no significa que se puedan usar indiscriminadamente las dos vías en el mismo tiempo. Es decir, aquí el actor tenía que haberse decidido si iba a ir en una vía o iba a ir en la otra vía. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que este tribunal no tenga las facultades legales o para poder entrar al caso concreto tratándose del control difuso. O sea, yo entiendo que como tribunal podemos entrar a este control difuso siempre que nos lo soliciten. Aquí la cuestión que desde mi punto de vista es interesante, es decir, se pueden optar por ocurrir a las dos vías al mismo tiempo o se tendrá que definir o buscar una sola vía. Y digo esto por lo siguiente. Normalmente cuando una persona impugna alguna constitucionalidad de una ley general, tiene dos momentos para hacerlo. Uno es 30 días después de que se publica la norma en cuestión, la norma general que le causa efecto, y el otro momento es cuando se le aplique ese acto concreto en particular, ¿sí? En estos dos momentos la persona va a decidir en qué momento va a impugnar esta ley. No obstante, ¿qué pasa en la práctica si se impugna dentro de los 30 días y posteriormente se impugna en el acto de aplicación? Cuando llega a dos tribunales diversos, lo que se hace es decirle al promovente o al actor, bueno,
decídete cuál de las dos vías vas a seguir, porque no es posible que abras dos vías al mismo tiempo, que es en el caso que ahora nos ocupa lo que está sucediendo. Aquí, en este sentido, de manera hipotética, sí quisiera yo referir que desde mi perspectiva, los partidos políticos abrieron dos vías donde se puede conocer el mismo acto impugnado. Por lo tanto, creo yo que al estar sometido a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podemos resolver nosotros el mismo tema, porque podríamos generar una sentencias contradictorias. En el caso de que este tribunal considerara que el acto es constitucional y que la Suprema Corte dijera que es inconstitucional, o en el caso contrario, que nosotros declaráramos la inconstitucionalidad de un acto y que por el contrario el alto tribunal dijera que sí era legal. Aquí se pueden generar este dictado de sentencias contradictorias, razón por la cual considero que no nos podemos hacer cargo de estos agravios. Incluso este es un tema que no es nuevo en la materia electoral. Incluso tenemos varios precedentes que han servido para orientar este tipo de casos, como lo es el expediente TAP02/2019 del Tribunal Electoral Tabasco, que fue confirmado por la Sala Regional Jalapa al resolver el SX JDC 53/2009, y también tenemos el precedente de la Sala Superior, el JE 102/2009 y sub JE 112/2009. Yo considero que desde esta perspectiva tenemos que respetar la competencia que ya ellos fueron anteriormente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos optaron primero por ir ante la acción de inconstitucionalidad a tratar estos mismos temas. Considero que nosotros ya no podríamos resolver en este momento. ¿Por qué? Porque ya tenemos la jurisdicción de la Corte avanzada, quien ya se encuentra en instrucción para dictar resolución. En ese sentido, considero que si lo que los partidos políticos pretendían era que nosotros analizáramos sus argumentos a través del control difuso, entonces debieron de optar por esta vía y esperar a que se les aplicara el caso en concreto y no ir dentro del término que marca la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, desde mi perspectiva, creo que eso nos impide a nosotros entrar al fondo de los asuntos, y por ende tendríamos que declarar inoperantes, porque no se pueden existir las dos vías al mismo tiempo. Esto es jurídicamente imposible, que dos tribunales conozcan al mismo tiempo del mismo asunto. Y finalmente, bueno, quisiera yo ser muy enfático en que con esta decisión que estamos refiriendo en estos momentos de no entrar al fondo del asunto hasta que la Suprema Corte resuelva, no le causamos ni le irrogamos ningún perjuicio a los partidos políticos que ahora vienen a pedir este control difuso. ¿Por qué? Porque una vez que resuelva la Suprema Corte de Justicia, en caso de que se considere que son inconstitucionales, pues se les va a resarcir todos los efectos o perjuicios que se les hubieran causado. Eso no va a cambiar. En ese sentido, creo que no los estamos dejando en estado de indefensión, pero sí es importante establecer que, si bien es verdad, existen dos vías para poder impugnar este tipo de asuntos, yo creo que no es jurídicamente viable que se agoten las dos vías al mismo tiempo. Eso sería jurídicamente improcedente, y por ende, siguiendo estos precedentes de la Sala Superior, de la Sala Jalapa, considero que dichos agravios deben de ser inoperantes, y por ende, después del resumen que he hecho de estos agravios, la propuesta que pongo a su consideración, señores magistrados, es la de confirmar el acto impugnado por estas razones. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Magistrado Oliveros, ¿va a participar? Si usted no va a participar, presidenta, sí, desde luego participaría. Pero entonces, ¿cómo quiere quedarse al final? O como usted determine. No, participe, adelante. Ok, gracias. Ciertamente este asunto es muy interesante por la temática que se maneja, la cual pues debemos recordar que ya fue materia de análisis por parte de este tribunal, y por tanto no voy a profundizar en los motivos de la propuesta que sometí a consideración del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz y que fue aprobada por la mayoría, pues en todos sus términos. Así se deriva de la propia sentencia.
No obstante, la Sala Regional de Jalapa consideró que en el SXJRC 9-2020 y sus acumulados resueltos el pasado 15 de octubre, que no operaba la notificación automática al no haberse acreditado de manera fehaciente que los representantes de los partidos políticos tuvieran a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterados del contenido del acto impugnado. Además de que advirtió que la mayoría de los integrantes del Pleno habían rechazado la propuesta de sobreseimiento y que ello implicaba una falta de congruencia en el dictado de la decisión. Por tanto, determinó declarar fundado el disenso relacionado con el estudio del sobreseimiento, revocó la sentencia para efectos de que este órgano jurisdiccional emitiera una nueva determinación en la que se ordenara el engrose correspondiente por la incongruencia referida y se analizara la totalidad de los agravios de los partidos inconformes. Aquí creo que es muy relevante tomar en cuenta esta última parte de lo que ordena la Sala Regional de Jalapa. Dice que hay que analizar la totalidad de los agravios y desde mi perspectiva hay una inconsistencia metodológica en la propuesta que se somete a nuestra consideración, la cual de manera muy respetuosa pues no comparto porque desde mi punto de vista lo que se sostiene a través de la inoperancia o de la pretendida inoperancia de los agravios pues es realmente la incompetencia de este tribunal y por tanto la imposibilidad de pronunciarnos sobre las cuestiones en las que hace valer la inaplicación del artículo 3º transitorio de la reforma electoral. Entonces, la reforma legal al Código Electoral de Veracruz. Entonces, bajo esta perspectiva, creo que no podría acompañar las conclusiones, insisto, porque desde la metodología que se parte en el proyecto, aun cuando podría coincidir, porque esos fueron parte de los planteamientos y el sentido que sostuve en la sesión del 28 de septiembre en que se resolvieron estos asuntos, lo cierto es que ahora el planteamiento que se hace, pues no es exhaustivo ni acata la determinación de la Sala Regional de Jalapa al dejar de pronunciarse justamente sobre el tema de el apego a la Constitución y a la convencionalidad de lo dispuesto por el legislador veracruzano. Quiero decir que mi propuesta también, que sometí al Pleno y que se aprobó por mayoría, estableció con claridad que ni siquiera se tenía que llegar a la inaplicación solicitada y que con una interpretación conforme era suficiente para considerar fundado y motivado el acto reclamado. Ahora bien, otra inconsistencia adicional que identifico en el proyecto es que por cuestión de orden debe analizarse en primer lugar la inaplicación de normas que solicitan los partidos apelantes, porque de alcanzarse su pretensión, pues evidentemente el estudio del resto de los agravios no sería ya conducente, pues una vez declarado que no se aplique al caso concreto, es irrelevante lo que ya se pudiera determinar respecto de los otros planteamientos. Ahora bien, creo que también no se toma en cuenta que la Suprema Corte de Justicia en el sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos y resoluciones electorales, pues tiene un papel muy distinto al que podemos ejercer los tribunales locales. Esto es, la Suprema Corte hace un control abstracto de norma. Eso significa que no hay un acto de aplicación que vaya a analizar. Y en este caso, justamente lo que se está analizando es la aplicación del artículo 3º transitorio de la reforma constitucional en materia de financiamiento público a los partidos políticos
que son casos en los que ya el OPLE individualizó la norma. Esto es, hay un acto de aplicación, hay un acto concreto que puede ser revisado y para el cual, desde luego, pues tenemos competencia. Entonces, creo que yo podría, insisto, acompañar algunas de las consideraciones, como por ejemplo que se tiene por atendido el principio de legalidad en el acuerdo impugnado, asimismo que está justificado por parte del organismo público local electoral de Veracruz las cifras que se establecieron y también que no se impugnaron en su momento la distribución o la redistribución de las prerrogativas a partir del registro de nuevos partidos políticos. Entonces, creo que el punto que sostiene mi diferendo es justamente en dos vías. Primero, que en la propuesta no se está acatando la sentencia en los términos ordenados. Y segundo, que metodológicamente es incorrecto el señalar que son inoperantes los agravios cuando lo que se pretende justificar es la pretendida incompetencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse en el fondo. Asimismo, también en cuanto a la estructura, tendría que analizarse en primer lugar, pues, la inaplicación de la norma para llegar al análisis de los otros agravios, en los cuales, como ha sido conocido, mi postura es de que el acuerdo impugnado está correctamente fundado y motivado, que no es viable la inaplicación porque de una interpretación conforme se advierte que las razones que dio el constituyente en Veracruz y las razones del legislador ordinario son sistemáticas, funcionales y pueden interpretarse de manera coherente y consistente, de manera que no hay alguna antinomia que deba superarse y por tanto no hay visos de inaplicación de la norma. Asimismo, porque respecto de los demás agravios, la base de cálculo que tomó el OPLE, desde mi perspectiva, es adecuada y es correcta en aplicación de las disposiciones vigentes. Hasta aquí me quedaría esperando la postura de la presidenta para poder posicionarme de manera integral. Muchas gracias. Gracias, magistrado Oliveros. Y bueno, yo quiero hacer una pequeña participación precisamente en relación a estos asuntos que se están proponiendo al pleno de este tribunal en relación a los recursos de apelación 14 de 2020 y sus acumulados, promovido en contra del acuerdo OPLE-CG 051 de 2010, y esto para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Jalapa relativa al expediente SX-JRC 9 de 2020. En el presente asunto, los partidos políticos PRD y PRI, PAN, Podemos, Todos por Veracruz y Cardenista controvierten el acuerdo del OPLE a través del cual se dio cumplimiento el decreto 580 de 28 de julio, a través del cual se modificaron diversas disposiciones del Código Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre. Del estudio integral de las demandas de apelación y para dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Jalapa, se desprende que de manera conjunta, por una parte, vierten agravios de constitucionalidad de la reforma del acuerdo impugnado y por otra plantean vicios propios de lo que es el acuerdo. Al respecto, como se explica en la sentencia, se emprende el estudio de fondo de los planteamientos de legalidad por vicios propios del acuerdo emitido por el OPLE, mismo que de una revisión integral a las consideraciones y fundamentos expuestos en dicho documento, se arriba a la conclusión de que no les asiste la razón a los partidos recurrentes, ya que la citada autoridad electoral materializó en forma correcta la determinación del legislador en relación con la nueva fórmula de redistribución del financiamiento público para los partidos políticos nacionales y locales. Por otra parte, en relación a los planteamientos de inconstitucionalidad de la reforma y del acuerdo por los que los recurrentes solicitan la inaplicación de diversas disposiciones del Código Electoral, particularmente del artículo 3º transitorio del citado decreto 580,
Se comparte el criterio adoptado en la sentencia. Lo anterior, porque al existir acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se ha controvertido el citado decreto 580, y en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica para evitar sentencias contradictorias e incertidumbre entre los actores y la autoridad responsable, se estima que en este momento pues resultaría pues inconducente el hecho de que se analizara en esta instancia local, con la precisión de que dicha decisión no redunde en perjuicio de los derechos de defensa jurídica de los actores, dado que tales planteamientos serán atendidos por el máximo tribunal, que analizará en vía de control abstracto la constitucionalidad de la reforma, y en caso de emitir sentencia favorable a las pretensiones de los partidos impugnantes, generaría la desaparición de los efectos jurídicos de la citada disposición legal tildada de inconstitucional. Es por ello que en mi caso pues acompañaría la propuesta que se está presentando al pleno de este Tribunal Electoral. Y bueno, respecto a los partidos políticos estatales, tal y como lo señaló pues la Sala Regional Jalapa, pues en vez de hacer el sobreseimiento que originalmente se había presentado, pues es analizar en fondo el agravio que vienen presentando, y en el caso, bueno, este resultaría infundado, que es la primera parte que se atiende en el proyecto, para posteriormente pasar al estudio que tiene que ver con el tema de la constitucionalidad de la reforma en materia electoral. Y de ahí, bueno, que se derive que se analicen lo relativo a la legalidad, esto es, por vicios propios del acuerdo. Y finalmente, bueno, pues yo coincido en el sentido de que debe confirmarse el acuerdo impugnado del organismo público local electoral de Veracruz. Y por mi parte es todo. ¿Alguien va a participar? Adelante, magistrado Oliveros. Gracias, presidenta. Sí, brevemente nada más para hacer alguna puntualización a lo que expresé hace un momento. Otro aspecto que estimo muy importante en nuestras resoluciones y que he mencionado en otras participaciones en este pleno es la necesidad de que los criterios que sienta el tribunal sigan una línea jurisprudencial. Esto porque creo que el tema de la coherencia, la consistencia de nuestras resoluciones, pues abona a la legitimidad del órgano jurisdiccional. ¿Por qué digo esto? Porque en este asunto, para declarar la inoperancia de los agravios, se establece que es para evitar la posibilidad de sentencias contradictorias con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que hay acciones de inconstitucionalidad que están pendientes de resolver. Me hago cargo de esa circunstancia. Sin embargo, desde mi perspectiva, se está cambiando el criterio que se siguió al resolver el JS 30 de este año, donde justamente existía una situación similar, incluso todavía más riesgosa en el sentido de poder desatender los efectos de una suspensión de la Suprema Corte dictada en una controversia constitucional. Me parece que aquí no hay este elemento que en aquel caso ni siquiera nos detuvo para resolver. Creo que en aquella ocasión la mayoría determinó que podía resolverse sin peligro de que se invadiera las facultades constitucionales de la Suprema Corte, incluso sin que se previera algún riesgo de desacato a la suspensión. Entonces, creo que en este caso, pues no podríamos argumentar en sentido contrario por la existencia de una acción de inconstitucionalidad máxime que, insisto, obedece a una lógica totalmente distinta. En la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte se va a pronunciar sobre la reforma constitucional y en sus méritos y va a establecer si se cumplió con el procedimiento legislativo y si la materia
de la que se ocupó es constitucional. Entonces, me parece que nosotros no estamos abordando esta cuestión. Nosotros estamos analizando por vicios propios el acto del Consejo General del OPLE, el cual está fundamentado en la reforma legal al Código Electoral de Veracruz. De manera que con independencia de lo que resuelva la Suprema Corte, nosotros sí tenemos competencia y estamos facultados para determinar desde ahora si procede la inaplicación al caso concreto de ese tercero transitorio. Incluso revisar también la propia legalidad del acto impugnado, en la cual creo que sí hay coincidencia por parte de este Pleno. Sin embargo, el hecho de que no se atienda en sus méritos los agravios, tal como lo ordenó la Sala, por la supuesta incompetencia de este tribunal para pronunciarse en este momento o algún impedimento, pues es que no puedo acompañar las conclusiones que se proponen y de aprobarse en sus términos, anuncio que emitiría un voto particular de manera muy respetuosa y con pleno reconocimiento al ponente, desde luego. Es cuanto, muchas gracias. Magistrado, solo para aclarar, ¿haría usted voto particular aun cuando está a favor del sentido de la decisión? Sí, claramente por la metodología magistrada no puedo acompañar que no se esté cumpliendo la sentencia de la Sala Regional Jalapa. Y en segundo término, que no se esté entrando al análisis de los conceptos de agravio, porque desde mi perspectiva hay falta de exhaustividad en la propuesta. Por tanto, no podría acompañar las conclusiones a las que se está arribando. Ya no llegamos. Adelante, magistrado Sigala. Sí, nada más para aclararle aquí al público, porque parece que lo están confundiendo un poco con los temas que estamos viendo en este punto. Primer punto, creo que el asunto que vimos del juicio ciudadano número 30/2020 precisamente se refiere al del municipio de Actopan, Veracruz, que es muy claro. En ese asunto, lo que estaba pendiente en la Corte de resolver es si se había seguido el procedimiento legislativo correcto o no para poder quitar al alcalde en turno. Y lo que se nos venía pidiendo a este tribunal fue a quién le surgía o le refería el mejor derecho para ser el suplente de ese alcalde. Es decir, no nos estábamos metiendo con la suspensión de si el alcalde regresaba o no. Nosotros tuvimos que resolver quién tenía que quedar en ese cargo una vez que no estaba el titular. Creo que no hay que confundir las cosas porque el público puede confundirse. Son dos cosas diferentes. En este caso es el mismo acto el que se está vinculando allá con el que se está vinculando acá. Aquí lo que la sala regional nos dice es que precisamente analicemos todos y cada uno de los agravios precisamente por los que desecharon indebidamente, porque no se debían de haber desechado, no les correspondía. Teníamos que dictar una resolución apegada a derecho y ellos tenían derecho a que se conocieran sus pretensiones. Por eso estamos entrando al fondo de las mismas, que fue lo que dije la vez pasada sin cambiar de criterio. No obstante, aunque no les demos la razón, tenemos que respetarles su derecho a la notificación y a responder todas y cada una de las cosas. Es por ello que, como me pronuncié la vez pasada, son dos temas que están siendo dilucidados tanto en la Corte como en el tribunal y que precisamente, tal y como lo leí, a lo mejor no se entendió, pero sí están pidiendo esta inaplicación, esta retroactividad indebida. Están pidiendo en esencia lo mismo que nos están pidiendo nosotros. Aquí creo que no tenemos que confundir con el asunto Tuxpan, son cosas diferentes. Yo respeto las posturas, pero creo que desde el punto de vista constitucional no podemos optar por las dos vías al mismo tiempo, tenemos que definirnos por una. Por eso yo fui muy claro y dije, si hubieran optado por esta vía sin ir a la otra, podríamos hacerlo. Porque yo reitero, si yo sigo la propuesta del señor magistrado que dice que efectivamente que el acto es constitucional, y después la Suprema Corte me dice que no, hay una sentencia contradictoria. Entonces, ¿por qué? Porque invadí una esfera de un asunto que estaba en instrucción. Entonces, nada más aclarando esto, yo sostendré mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. No sé si hay alguna otra participación. Adelante, magistrado Oliveros. Sí, como dice el magistrado Sigala, para precisar, creo que aquí sí tenemos que ser muy claros, porque en la propuesta que yo en su momento puse a consideración, que insisto, fue aprobada por mayoría y sobre eso, pues creo que no hizo distinción la Sala Regional Jalapa, y de hecho por eso ordena que nos pronunciemos e incluso un engrose
correspondiente de manera directa, es que creo que se planteó que los alcances o lo que estaba en análisis justamente eran los alcances de la reforma constitucional y legal en Veracruz, pero que se materializaban en el acuerdo OPLE-CG 045-2020, porque en ese acuerdo se aprobaron las cifras de redistribución del financiamiento público para las organizaciones políticas y en relación al segundo semestre del 2020. De manera que es un acto de aplicación el que estamos conociendo. No podríamos estar invadiendo las facultades de la Suprema Corte porque la Corte no se va a pronunciar sobre la validez y sobre la legalidad del acuerdo impugnado. Eso nos corresponde a nosotros y creo que lo estamos dejando de lado. Ahora bien, también respecto de por qué considero que el acuerdo no podría considerarse que se opone a las reformas, es porque desarrollando la exposición de motivos de esa reforma, tanto la constitucional y legal, podemos arribar a la conclusión de que el legislador veracruzano está en sintonía de buscar economías para atender la pandemia motivada con motivo del virus COVID-19 y que eso supone la justificación para rebasar justamente el tema de el ejercicio presupuestal que se había hecho previamente o que estaba previamente autorizado. Debemos recordar que el Poder Legislativo pues tiene y merece una deferencia por parte de los jueces. En este caso, la deferencia consiste en realizar, en primer lugar, una interpretación conforme, de acuerdo con los criterios gramatical, sistemático y funcional. Solo en caso de que, aún acudiendo a estos métodos de interpretación, fuera insuperable la contradicción, entonces podríamos llegar a la inaplicación. Pero bueno, esta parte no riñe con la posibilidad de que nosotros podamos conocer de la materia, porque, insisto, estamos ejerciendo nuestras facultades para revisar la legalidad del acuerdo, claro, a la luz del ordenamiento constitucional modificado y también de la ley electoral del Estado. Por otra parte, también precisar que en el JS 30, lo que la Corte está analizando es sobre la regularidad constitucional del procedimiento de remoción del presidente municipal y la síndica en Actopan. De manera que la característica que comparten ambos procedimientos es justamente que se está revisando sobre el acto legislativo. Eso, desde luego, no es competencia nuestra, esa es competencia de la Suprema Corte, ya sea en controversia constitucional, como en el caso de Actopan, o bien en acción de inconstitucionalidad, como es este caso. Sin embargo, creo que la referencia vale porque se está planteando que nosotros nos inhibamos prácticamente de conocer la materia de este asunto, cosa que pues no podemos hacer porque pues estamos obligados a conocer y votar sobre estos planteamientos que hacen los justiciables al ser la máxima autoridad en materia electoral en Veracruz. Entonces creo que las diferencias que pueden existir en los procedimientos se unen cuando nosotros nos ocupamos de lo que es materia nuestra. En aquel caso, como dijo el magistrado Sigala, la protección específica de un derecho político electoral a ejercer el cargo, pero en este caso también a obtener un pronunciamiento por parte de la máxima autoridad jurisdiccional en el Estado sobre la regularidad legal y convencional del acuerdo impugnado a la luz de las reformas constitucionales y legales. Por estas razones es que de manera muy respetuosa no puedo acompañar las conclusiones a las que llega el ponente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Y bueno, yo considero que ya está suficientemente discutido el asunto y al no haber más participaciones, secretario general de acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome por favor la votación de los asuntos.
Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a usted y a los señores magistrados. Magistrado José Olivero Ruiz. Gracias, secretario. Sí, en este caso voy a votar en contra de la propuesta al considerar que no se está acatando en sus términos la decisión de la Sala Regional Jalapa y también porque se puede actualizar o se actualiza la falta de exhaustividad. En consecuencia, emitiría un voto particular. Magistrado Roberto Eduardo Seguel Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Muchas gracias. Con la propuesta es mi participación. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del recurso de apelación 14 y sus acumulados 16, 17, 18, 19 y 20, todos este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el recurso de apelación 14 y acumulados de este año se resuelve, primero, se acumulan los expedientes de los recursos de apelación 16, 17, 18, 19 y 20 al diverso recurso de apelación 14, todos de este año, por ser este último el más antiguo. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos que glose copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 14 horas con 6 minutos, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, provecho. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.